Bueno, muy bien. Empezamos la clase de la unidad 6. Ahora sí, grabando, preparándonos para un emocionante recorrido. Lo que vamos a hacer es un muy breve punteo. Yo les voy a ir pidiendo a los que quieran hacer preguntas o consideraciones que abran el micrófono porque yo no puedo ver muy bien el chat. ¿Sí? Y a los que nos van a ver grabados, lo lamento, no van a poder hacer ninguna pregunta. Nada, un poquito de bullying les tenía que hacer. Entonces vamos a hacer un breve punteo. La unidad 5 ya la vieron. Sí, Anabela, no sabe cómo la vimos. Esta mañana fue una aventura. Así que sí. Son dos textos. Son dos textos que uno espera que hablen de conductismo. Sin embargo, el primer texto, el de nombrar la mente, en especial el capítulo sobre conducta y aprendizaje, lo dice claramente. Este texto de nombrar la mente, conducta de aprendizaje de Danziger, no habla de conductismo, habla de cómo la psicología encontró las palabras, los nombres para su ciencia. Entonces, ya vamos a ir punteándolo un poquito, no hablamos de conductismo más que algunas referencias y algunas descripciones. Vamos a hablar de los términos de conducta, de aprendizaje, de su evolución y de cómo esto influyó en la manera de armar una ciencia y viceversa. El segundo texto de Mariano Yela, sí, es la evolución del conductismo. Mariano Yela, un filósofo y psicólogo español súper inteligente, multireconocido, fallecido ya, que era profesor en la universidad allá y bastante pesimista con respecto a lo que es el conductismo actual, pero optimista al mismo tiempo. Ya vamos a ir viendo las fases que él discrimina con cómo fue evolucionando el conductismo. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a nombrar la mente, conducta y aprendizaje. Vamos a decir primero, a ver, ¿qué es lo primero que dicen? Primero entendamos una cosa. Primero hay una serie de capítulos que nos presentan el contexto general. El contexto general, entonces, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él lo enmarca en una lucha fallida contra una fragmentación de la ciencia psicológica. Y en esta entonces lucha fallida para evitar la disgregación de la ciencia psicológica, hay esfuerzos para intentar unificar la ciencia psicológica como una ciencia. Entonces, esto, por supuesto, a nivel teórico, es difícil, sumamente difícil, porque ya están viendo ustedes la variedad que en ese momento presentaba la psicología de la forma, el psicoanálisis, el funcionalismo, etcétera, y la Gestalt, ya la dije, ¿no? Bueno, todas conviviendo en un mismo momento, luchando por la primacía en esto de armar una ciencia de la mente, lo que fuere la mente, y extender su programa de trabajo a toda esta disciplina. Entonces, lo que encontramos son múltiples objetos de estudio, múltiples métodos de estudio. ¿Se acuerdan que algunos estaban trabajando con introspección guiada, otros estaban trabajando como psicoanálisis a partir de interpretaciones, etcétera? Y entonces no había unidad posible en la ciencia de la mente, la ciencia psicológica, etcétera. Por lo tanto, él lo enmarca todo este capítulo en este momento en que se hacen agrupamientos pragmáticos. La necesidad de, en principios del siglo XX, Norteamérica, de generar una disciplina y por lo tanto una disciplina necesita un conjunto de principios que sean compartidos por todos los representantes de esa disciplina, por todos los que hagan esa disciplina. ¿Y cómo encontraríamos una disciplina con un conjunto de principios, las mismas leyes, todos estudiando las mismas leyes, las mismas palabras, las mismas categorías? Sería muy difícil. En América del Norte, principios del siglo XX, llega a conformarse un cúmulo de pensadores que apuntan a que estas categorías, estos referentes teóricos que aglutinarían a toda la ciencia psicológica son comportamiento y aprendizaje.
Por lo tanto, no vamos a hablar de conductismo, por lo tanto, él no habla de conductismo, sino de las categorías, comportamiento y aprendizaje, en tanto de categorías de discurso que sirven para el armado de la práctica psicológica, ¿sí? Entonces, él pone en tensión es que tenemos este agrupamiento pragmático como un accidente histórico, como algo que sucedió en la historia, de casualidad, porque era necesario en ese momento, porque estábamos luchando por ser una ciencia unificada. Se hizo por una conveniencia administrativa de que la praxis de los psicólogos se viera enmarcada en un solo conjunto de prácticas, o se hizo como hubiera sido lo ideal a partir de vínculos teóricos, leyes científicas comunes, categorías de discurso. Entonces, nada, lo que encontramos es una tensión, es una cuestión pragmática. Hace falta, aunque sea de manera un poco forzada, encontrar estas leyes científicas comunes y categorías comunes de discurso para unificar el trabajo de los psicólogos. Por lo tanto, él dice, no confundamos la historia del movimiento conductista con la historia de la categoría comportamiento, ¿sí? Comportamiento o conducta las vamos a pasar a tomar como sinónimas, ¿sí? Entonces, comportamiento es una categoría de discurso disciplinario. No es equivalente a conductismo. Y por lo tanto, él empieza su historia del uso del comportamiento como categoría discursiva disciplinaria mucho antes de la aparición del conductismo per se. Es decir, el conductismo, así como Wundt es reconocido en Leipzig, 1879, el primer laboratorio, ahí nace la psicología como evento fundante. A Watson se lo reconoce como el fundador y su evento fundante es la publicación en 1913 del Manifiesto Conductista, la psicología como el conductista la ve. Pero él dice, mucho antes de eso, en la categoría comportamiento, por supuesto que ya está en uso, está en discusión y está en tensión. Veamos un poquito de qué se trata esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con comportamiento. Y él dice, distingamos 5 capas de la conducta. Con capas, entendamos etapas. 5 formas de acercarse a la conducta. Y él dice, bueno, empecemos con lo que se hacía a finales del siglo XIX en psicología y otras disciplinas que estudiaban comportamiento animal. Psicología comparada, que quiere decir entenderemos funciones mentales de los humanos a partir de estudiar y comparar comportamientos animales. Entonces, ¿será que es lo mismo? ¿Será que es distinto cómo se comporta un humano, cómo piensa, memoriza, reflexiona o resuelve un problema con cómo lo hace una rata en un ambiente, sea natural, sea artificial? Entonces, vamos a comparar. Y para comparar esto, necesariamente hace falta subsumir algunas cuestiones, hace falta tomar un montón de decisiones. Ya vamos a ver cuáles, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito esto. Pero, bueno, hay una primera etapa donde lo que hay es una discusión fuerte sobre psicología animal. Psicología animal implicaría alguna terminología muy mentalista, cosa que no necesariamente se puede ver en un animal, cosa que no es fácil decir. Por ejemplo, el animal tiene... sí, por ejemplo, Sol dice, mi gata me ama. ¿Su gata la ama? ¿O su gata tiene comportamientos y usted infiere que entonces es más o menos lo que usted siente por ese animalito? Y si dice, yo amo a mi gata y la miro con ojos embelesados, y yo veo que el gato me mira con ojos embelesados, por lo tanto infiero que ese gato me ama como yo lo amo a él, a ella. Y entonces estoy comparando comportamiento animal, comportamiento humano y puedo sacar algunas conclusiones, pero ya vamos a ver con algunos problemitas. Ya lo vamos a ampliar. Luego, la siguiente capa es la de la psicología general no conductista, porque el término comportamiento, conducta
entendida como objeto de estudio de la psicología es de principios del siglo XX y anterior a Watson. Ahí él nombra algunos estudios, autores como McDougall, o como Mayer, o Parmelee, o Angel, o como sea que quieran decirle, que es bonito decirle Angel. Todos ellos hablan de conducta, comportamiento, estudio del comportamiento, comportamiento como categoría en psicología. Es decir, hay un reconocimiento que esta categoría lingüística puede ser vista como objeto de estudio particular de la psicología. Vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar en psicología? Comportamiento, aunque no es el comportamiento como lo ve Watson. Watson toma elementos anteriores y entonces en la tercera capa, en este evento fundacional de la publicación del manuscrito de la psicología como la ve el conductista, da la etiqueta de conducta de una manera mucho más estricta. Y ahí ya no es conducta, comportamiento, una sola etiqueta para lo que estudia la psicología, sino lo que hace el psicólogo. Y el psicólogo debe hacer dogmática y muy rígidamente cierto tipo de praxis. Está habilitado para hablar de ciertos elementos y otros no. Y eso conformó en la sociedad americana, en los psicólogos de la sociedad americana y en la visión general acerca de lo que es la psicología, una gran identidad. Ahora los psicólogos, a partir de esto, eran una disciplina rigurosa, científica, objetiva, que se dejó de hablar de cuestiones fantasmáticas como inconscientes, conciencia, voliciones, etcétera, que sonaban a cuestiones más metafísicas o filosóficas. Había algo mucho más de ciencia natural objetiva, de ciencia positivista. Excelente, dijeron todos ahí, vamos a trabajar. Y siguiente capa, el neoconductismo. Watson y neoconductismo y ciencia del comportamiento, ya les tiene que sonar también lo que habla Mariano Yela, que es movimiento conductista, evolución del conductismo. Pero el neoconductismo, donde hay menor compromiso en bases conceptuales. Por ejemplo, que vamos a ampliar en unos minutos, no se asusten, de las cuestiones epifenomenologistas, de la epifenomenología que caracterizaba a Watson y a su programa, y a cuestiones mecanicistas, sino que se va ampliando a una serie de constructos y el conductismo deja de ser un dogma para ser algo más de tipo metodológico y un compromiso objetivista. No se asusten. Para llegar finalmente a la capa de la ciencia del comportamiento, que se entiende entonces al comportamiento como una categoría metodológica no exclusivamente de los psicólogos. Hay muchas disciplinas que hablan de comportamiento y compartimos algunos conceptos en común con ellas. Vamos por partes, como dijo Jack. Siguiente capítulo dentro del siguiente subtítulo, la mente como inferencia. ¿Se entiende lo que es una inferencia? Les pregunto a ustedes. Respóndanme a ustedes qué es una inferencia. Es Que como... se divide. Ay, perdón, Rosa. No, habla Ceci. Que se divide Ceci. la mente. ¿Divide? Que se divide la mente, el comportamiento, no. No. Puede ser algo que se induce, que se vislumbra a partir de algo que se ve. Eso es, María Rosario. Es ese sentido, es, yo infiero, a ver, ¿qué podemos inferir? Le miro la cara ahora a Ceci, mi colega, y digo, Ceci está contenta. ¿Lo sé? No, no lo sé. ¿Cómo podría saber? Y le podría preguntar, pero aún si me respondiera, sí, estoy muy contenta, yo no lo sé en realidad, porque no estoy viendo su mente, no estoy viviendo su mente, no estoy sintiendo sus sensaciones, emociones, etcétera, lo que fuere que tenga Ceci en la mente, si es que tiene mente. Porque yo lo único que veo es una imagen y escucho una serie de signos acústicos. Entonces,
como dice Rosario, yo supongo, vislumbro a partir de lo que veo, entonces infiero. Eso es inferir. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, esto lo plantea, se entiende lo que es entonces la mente como una inferencia. Yo no sé qué hay en la cabeza de los demás, si es que la mente estuviera en la cabeza, y de la misma manera que no sé lo que hay en la cabeza de Ceci, mucho menos en la cabeza del gato de Sol. No tengo ni idea, pero como se comportan de cierta forma, infiero una mente que tiene ciertos contenidos y ciertos movimientos. ¿Está? Entonces, problema de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay organismos en su ambiente como calamares en su tinta que no solo los vamos a comer, sino que los vamos a estudiar. Pero entonces nos preguntamos, ¿vamos a ver su conciencia, su mente, sus emociones, o vamos a estudiar el comportamiento de esos organismos? Suena mucho más lógico hablar de comportamientos. ¿Por qué? Porque conciencia, mentalismo, suena a falta de objetividad. ¿Por qué? Porque la objetividad tiene que ver con el lenguaje que usamos. Y si usamos un lenguaje relativo a la conciencia o a cuestiones subjetivas como sentimientos o preferencias o voluntad, estamos usando el lenguaje que usamos para describir nuestra conducta. Yo quiero, yo deseo, me emociono y estoy contento. Yo humano tengo eso. Y lo uso para describir organismos que pueden ser muy complejos, un primate superior, un primo hermano nuestro, hasta familia mía. Pero lo puedo usar como lenguaje para describir organismos muy simples. Por ejemplo, una ameba. Sea lo que sea una ameba, yo sé que es algo, pero no me acuerdo qué. No, mentira, sí lo sé, pero era un chiste. Entonces, estaría bien decir, la ameba prefiere ambientes ricos en glucosa para... Y dice, ¿la ameba prefiere? ¿Las amebas prefieren? Entonces, ese lenguaje tiene problemitas. Tiene el problema que suena muy poco objetivo y necesitaríamos un lenguaje un poco más fisicalista. La ameba se desplaza del punto A al B, la ameba hace un recorrido, la ameba procesa cierto tipo de glucosa en cierto tipo y genera energía. Suena a algo mucho más objetivo sin tener que recurrir a categorías que normalmente usamos para describir la conducta humana. Porque el problema es, a ver, los humanos tenemos mente. ¿Estamos seguros? Yo estoy seguro que yo tengo una mente. Y estoy seguro que yo tengo emociones. Pero entonces, habrá mentes animales. El darwinismo me dice, Darwin, ¿saben quién fue? ¿Saben la obra de Darwin? ¿Conocen Darwin? ¿Les suena? Más allá de los personajes de la tele. Sí, profe. Sí. ¿De qué hablaba Darwin? Darwin y muchos otros como él hablaban de qué. Hizo como un estudio de la evolución de la evolución de las especies y de la evolución también de la mentalidad, como de un continuum mental en las diferentes especies, como que se podía estudiar un continuum. Sí, de la mente ya veremos que un poquito casi no, pero sí de la evolución, es decir, basándose en teorizaciones previas, vamos a hablar de evolución en términos de cambio de las especies a lo largo del tiempo para adaptarse a un ambiente en donde habrá ciertas leyes, donde los organismos que lleguen a adaptarse y logren reproducirse, lograrán pasar su genética a sus pequeñitos, y esos pequeñitos, por ejemplo, si yo fuera el más adaptable de mi especie y lograra sobrevivir en el mundo zombie a partir de que tuviera cierta cualidad en el olor de mi piel, y mis vástagitos tuvieran ese olor de piel, tendrían más posibilidad de sobrevivir. Por lo tanto, nos convertiríamos en una especie un poquito distinta, habríamos evolucionado, habríamos sobrevivido, y entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué les digo todo lo de los zombies? Se lo digo porque lo que estamos diciendo es que así como yo tenía un olor de piel y todos tenemos un olor de piel y la reconocemos en el mundo zombie, esta gente tiene piel con olor, de la misma manera, mutatis mutandi, vamos a decir, si los que
humanamente, como Homo sapiens sapiens, tenemos cosas como emociones, sentimientos, memoria, percepción auditiva, percepción visual. ¿Tenemos eso? Sí. Y eso nos fue dado por un Dios de repente, nos cayó del cielo y ahora tenemos emociones. No. Los protoformaciones de este tipo de contenido mental ya deben haber aparecido en animalitos anteriores al Homo sapiens, incluso en otros Homo, e incluso en Australopithecus y cosas por el estilo que anduvieron por ahí por la tierra en África, etc. Entonces, estamos diciendo que habrá mentes animales y probablemente sí tengan sentimientos, emociones, memoria, pero ¿qué lenguaje vamos a usar para hablar de eso? Un lenguaje que use demasiadas cuestiones incomprobables, demasiadas cuestiones donde yo tenga que hacer inferencias, no suena objetivo. Por lo tanto, dentro de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se sabe que hay interpretación inferencial de actividades corporales. Toda otra mente debe ser inferida, incluso otras mentes de otros humanos, yo infiriendo las emociones si es que Ceci tuviera emociones. Yo puedo observar mi propia mente, observar las actividades corporales del otro. Yo observo mi mente y observo que cuando estoy alegre, las comisuras de los labios suben hacia arriba. La veo a Ceci, veo que sus comisuras están hacia arriba. Y entonces interpreto, Ceci tiene una mente como la mía, Ceci hace lo mismo que yo. Y si sube sus comisuras de los labios, Ceci debe ser que está contenta como yo lo estoy cuando me pasa eso. Sin embargo, no toda actividad corporal es conducta. Por ejemplo, no vamos a incluir en esa categoría comportamiento, conducta, cosas como si me late el corazón. El corazón late. No es una conducta mía. ¿Por qué? Porque no tiene otras cualidades como lo propositivo, como lo que yo podría decir, de eso deriva que yo entienda que haya una mente. Yo puedo entender como comportamiento que un animal me mire, o no me mire, o maulle, o haya aprendido a que si maulla a mitad de la noche va a obtener un premio en alimento. Aprendió. Y ahora, entonces, ese tipo de comportamientos, maulla, en cierto contexto, como yo digo, hay una mente ahí. Eso es comportamiento. Eso es conducta. Pero hay otras cosas que son solo actividad corporal. Como que cae una piedra. La piedra cae, pero no podemos decir hay una mente en la piedra que quiere caer. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta etapa preconductista, esta etapa de primeros, de la psicología comparada? Usaremos el término comportamiento, pero nos viene muy bien usar el término comportamiento porque suena a un estudio objetivo versus el estudio introspectivo. ¿Por qué? Porque el estudio objetivo, a partir de mirar lo que el gato hace, suena mucho más que cualquiera lo puede replicar, cualquiera puede ver lo que hace el gato, cualquiera puede ver que si yo le doy el alimento, el gato repite lo que hace, versus lo subjetivo, que es decir, yo siento, yo pienso, yo quiero, el gato quiere. Eso suena menos objetivo. Por lo tanto, el comportamiento como categoría sirve para empezar a tener una disciplina donde yo puedo estudiar objetivamente la cuestión de mi objeto. Sin embargo, guarda, esto no significa que estas primeras personas que estudiaban comportamiento digan no existe la mente. Por el contrario, muchos de ellos siguen sosteniendo el comportamiento tiene por debajo una mente, más, tiene una mente volitiva, tiene una mente propositiva, hay contenidos, solo que los vamos a traducir a comportamientos. Pero no están diciendo no existe la mente. Están diciendo
vamos a estudiarlo de otra forma. Y comportamiento es un término vago, ambiguo, y no me define si yo tengo o no tengo una cuestión mental X. Entonces, este lenguaje, comportamiento, así como aprendizaje, me respeta el ideal de objetividad científica. Encuentran una manera de nombrar la mente sin meterse a fondo en aspectos filosóficos, epistemológicos, metafísicos. ¿Hasta ahí va muy bien? ¿Se entiende este primer contexto de mente como inferencia y los problemas que eso me conlleva y las soluciones de compromiso para tomar psicoanálisis que conseguimos en ese momento? Sí, clarito, profe. Genial. Ahora, en estas mismas etapas empieza a tomar fuerza las concepciones materialistas completas. Todavía no es Watson. Es gente que trabajó antes de Watson y en la que Watson se basó. ¿Qué sería el materialismo completo? Sería decir, la mente es un epifenómeno. Lo que hay es física, lo que hay es biología, lo que hay es conducta observable. Y la mente, esto que uno cree tener, yo creo tener emociones, yo creo tener preferencias. Ese creo que no es determinante de la conducta. Es solo algo que se desprende, que mi cerebro o lo que fuere que haya ahí dentro genera, pero esto generado, estas emociones, estos pensamientos, estas creencias, no tienen efecto físico, real, sobre el comportamiento. Lo que están diciendo es, sí, todos los humanos creen tener una mente superpoderosa y que creen que pensando cambian y mentira. Lo que hay es estímulos, ambiente y cómo esos estímulos influyen en un organismo y ese organismo responde. Y no me hace falta recurrir a constructos hipotéticos internos, ya sea fisiológicos, ya sea mental, para saber que yo tengo un estímulo y genero una respuesta. Y haga lo que haga ese organismo con su mente, yo le voy a seguir dando un estímulo y el organismo me va a seguir dando la respuesta. Por ejemplo, yo puedo decir, la gata de Sol maulla a medianoche, yo le doy un cosito de esa, paquetito de comidita que comen los gatitos, entonces el gatito, la próxima vez que tenga una baja de glucosa en sangre, va a emitir la misma conducta. ¿Cuál conducta? Maulla. Entonces, si emite maullido, yo le proveo de glucosa en forma de buluquitas de gato y el gatito entonces empieza a responder siempre a una conducta. Esto sería respondiente, perdón, operante. Pero ahora vamos a un ejemplo de, no hablemos, sigamos, si usted solo me permite, sigo hablando de su gato. Cada vez que el gato de Sol va a comer, Sol, que es una persona cruel, hace un ruido sumamente fuerte, grita y tira un plato al piso. Y entonces, gran escándalo. El gato, gran escándalo, salta y mira. Y no comen. Y se lo repite varias veces. ¿Ustedes creen que va a pasar que la próxima vez que el gato se aproxime al plato con hambre, va a estar con un estado, va a responder con activación, exploración, va a mirar, va a estar atento, sus ojos y sus orejitas se van a dirigir hacia la malvada Sol? El gato no va a decir, la malvada Sol quiere hacer esto. Yo creo que simplemente por asociación y contigüidad, el gato aprendió que cuando se aproxima al plato, atiende. ¿Me explico? Es más, va a aprender tanto que la va a mirar a Sol y por contigüidad, Sol más ruido, va a irse del lado de Sol. Pongamos que Sol es buena y cada vez que el gato lo acaricia, el gato va a aprender a acercarse porque sabe que no sabe qué. Simplemente se acerca y obtiene cariñito. Y entonces, cada vez que se acerca,
obtiene cariñito, va a acercarse y obtener cariñito. Y no me hace falta un constructo hipotético de quiere, ama, ni nada. Yo solo describo leyes y puedo predecir la conducta del gato y puedo manejar la conducta del gato. ¿Fue muy confuso? Entonces, Loeb decía, para controlar y alterar las reacciones de los organismos, era importante estudiar su dependencia de condiciones externas, no internas. No me importa si el gato me ama o no me ama. Yo voy a controlar cuestiones externas, tales provisión de alimentos, provisión de agua, golpes, y etcétera. Y con eso voy a ordenar, regular su conducta. Eso supone, según la concepción de Loeb, un organismo maleable. ¿Qué quiere decir maleable? Que cosas que toma luego Watson, dice, denme cualquier persona o gatito y yo voy a hacer con ese gatito lo que quiera, a partir de controlar estímulos y consecuencias de las respuestas, lo que quiera. Y voy a lograr hacer que el gato de sol trepe por las paredes y que un hombre sea un abogado. Eso quiere decir que no me hace falta recurrir a la voluntad. Es más, puedo suprimir ese concepto de mi estudio. No hay voluntad, solo hay manejo de contingencias y estímulos y alguna otra variable más. Todo esto, entonces, sería el materialismo. ¿Epifenómeno se entiende en la mente como epifenómeno? ¿Se entiende entonces lo que es? Porque ustedes han estudiado en Gestalt el paralelismo psicofísico. Paralelismo implica dos carriles paralelos, no se tocan, no hay influencia mutua, sin embargo, ambos existen. El epifenomenalismo implica que hay actividad física, cerebral, etcétera, y de eso se desprende como un residuo esto lo que los humanos creemos tener, mente, emociones, etcétera. Pero es un epifenómeno. La mente no influye en la materia. La materia genera como residuo, como resto, como algo esta mente. ¿Sí? Ahora, final del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen un mayor interés en aplicar un acercamiento científico a, obviamente, las ciencias biológicas ya lo tenían. Las ciencias psicológicas y sociales aún estaban luchando. Y luchando desesperadamente, tal como ustedes vieron con Wundt y etcétera, con Freud mismo, por ser reconocidas como ciencia con una base positivista. Imagínense entonces el problema de dirigir una ciencia social en base a la biología. Por ello, la psicología comparada, de la que venimos hablando, de la que Loeb también forma parte, resultó como el vínculo ideal. ¿Por qué? Porque aúna lo biológico con elementos que uno puede reconocer en lo humano individual, en lo humano social. Por lo tanto, podemos generar un consenso en que si yo describo elementos básicos en el gato del sol, puedo inferir que esos comportamientos que yo puedo modificar en un gato, también lo puedo modificar en un humano individual o en un humano comportándose colectivamente. Entonces puedo generar conocimientos básicos a partir de experimentar con el gato del sol que sirvan para operar en la conducta humana, individual, grupal, como fenómeno de masa, etc. Y para ello, si yo quiero hablar de la misma manera del gato, del humano, del grupo, uso las mismas categorías. ¿Qué categoría? Comportamiento. Comportamiento, entonces, puede servirme como una manera de hablar que puede ser vista como base de una ciencia. En los animales, en los humanos, en las amebas y hasta en los planetas. Póngame, no, los planetas tienen su propia ciencia. Y ahora aparece la parte de ismos y ambigüedades. 1913, entonces, bomba atómica conductista. El conductista ya empieza a hacer Watson empieza a definir la psicología como la ciencia de la conducta. Pero él pretende una ciencia de la conducta muy restringida. ¿En qué sentido? ¿Qué es la conducta? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es la conducta para ustedes y para Watson?
¿Qué es? Conducta o comportamiento. ¿Alguien se anima? Ahí lo que, digamos, se remarca es la conducta como Watson la ve o la mira, que es una conducta sin mente, digamos, sin contemplar lo que pasa a nivel mental, sino solamente lo observable y lo maleable de la influencia del ambiente en el comportamiento. Entonces, es como que Watson no toma la intencionalidad ni las variables, bueno, que es lo que después empieza como a hacer el quiebre dentro del conductismo. Bien, bien, Rosario, pero entonces me quedo con la parte que usted dice, conducta es lo observable. Conducta es solo lo observable. Y uno dice, pero yo tengo conductas internas. Tengo, por ejemplo, puedo generar, mi mente puede generar imágenes y a voluntad transformarla. Sí, dice Watson, pero eso no es observable. Hacelo si querés, pero eso no es observable. Eso no es conducta. Eso no puede estudiar la psicología porque eso serían inferencias subjetivas, etcétera, etcétera, incomprobables. Psicología, como la ve el conductista, es el estudio objetivo de la conducta, quitando toda mente. Y ahí, Mariano Yela luego lo retoma, es el conductismo más dogmático. ¿En qué sentido? En que incluso se niega la existencia de una mente. No es que uno dice, como decían los de psicología comparada, hay mente, pero me sale difícil su estudio. Hay mente, pero está complicado. Hay mente, pero mejor me quedo con el comportamiento observable de los organismos. Acá, en una visión mucho más dogmática, es no existe la mente, existe la conducta. Entre el estímulo y la respuesta, ni siquiera nos importa lo que hacía Pavlov, de estudiar la fisiología del sistema nervioso. No me importan las activaciones neuronales, ni me importa si... No, lo que me importa es, hay estímulo, hay respuesta. Mente, la mente en el medio no existe. Eso sería una versión súper dura, pero a watsoniana, ¿no? Sin embargo, conducta sigue siendo algo un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque ni siquiera los conductistas radicales logran hacer un uso unívoco del término conducta, porque conducta también empieza a tener algunas grietas donde se va a meter algunas otras interpretaciones. Por ejemplo, a mí me salió muy difícil recién hablar del gato del sol sin recurrir a algunas cuestiones mentales, como por ejemplo, el gato decide, el gato tiene intención, el gato aprende. Entonces, conducta. ¿Será que conducta es simplemente estudiar la frecuencia de aparición de un estímulo y una respuesta? Y si cambio el estímulo, cambiará la respuesta, o se mantendrá la misma respuesta. Cosas que ustedes van a aprender luego como estímulos condicionados, estímulos incondicionados, respuestas condicionadas, respuestas incondicionadas y neutras, ¿no? Que si no las saben, se las explicamos en 2 minutos. Pero es interesante que incluso en eso hay ciertos modos de hablar y de ciertos psicólogos que dicen sí, pero ahí hay algo más que simplemente estímulos y respuestas. Ese organismo tiene algunos elementos de contenido sobre los que estamos trabajando. Preferencias. El gato tiene hambre. Ahí hay algo, ¿verdad? Lo que sí, hay una proliferación de la experimentación. Y la experimentación en general, por supuesto, como veníamos de la raigambre de la psicología comparada, podemos hacerla con animales. No hace falta encerrar a una persona y darle pinchazos ni darle algún tipo de estímulos, sino que puede experimentar con palomas, con ratas, con monos, con perros o con el animalito que ustedes quieran en ese momento. Y de ello derivar leyes de comportamiento que sirvan para reconocer en el humano. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿ustedes creen que ustedes responden al mismo tipo de estímulos
con las respuestas, como el gato de Sol? ¿Ustedes tienen ese tipo de comportamiento? ¿Qué dirían? ¿Se comportan ustedes así, tan básicos como el gato de Sol? Y no, porque en realidad también esa justamente es la crítica que le hacen al conductismo, que se centran solamente en el estudio animal, que no es similar, digamos, a las conductas que tienen los seres humanos. Y Incluso, ahora, digamos, Rosario, le interrogo a usted ya que está hablando, porque Bullying Murillo hace eso. Ya que levantó la mano, le pregunto, Rosario, ¿usted no conoce, si no quiere decirlo, diga, sí, yo tengo una prima, ¿no tiene una fobia? Miedo irracional a las cucarachas, a las víboras, a las ratas, a los sapos, a la altura, a los truenos, no, nada de eso. ¿A los profesores? ¿Sí? a escuelas. A escuelas. Correcto. Rosario ha desarrollado una fobia a escuelas. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, a partir de la asociación de los libros de escuelas con los que estudiaba, estímulo que era en un principio neutro, que le provocaba nada, estaba muy contenta Rosario con sus libros de escuelas, y luego le asociamos el golpe de, usted fracasó, lo lamento, el profe lo mira con cara de serio y le dice, vuelvo en marzo. Chachas en la colita, y eso es muy desagradable, ¿verdad? Totalmente, sí. Estímulo, libros de escuelas, asociamos otro estímulo, profes enojados, retándola, sensaciones muy desagradables, miedo, enojo, frustración, cosas que usted pasó. Y ahora, entonces, repetidas veces hizo eso, y ahora fíjese que agarra los libros de escuela y sin que haya ningún profe cerca, ya se siente nerviosita. Usted trabaja igual que el gato de Sol. ¿Se da cuenta? Hay estímulos que no le hacían nada, y ahora esos estímulos hacen que su corazón lata fuerte, su presión arterial suba, tiene sudoración, perdón, o no, póngase desodorante, y entonces respondió igual que el gato de Sol cuando Sol gritaba al acercarse. Se da cuenta que uno puede hacer una reducción y eliminar, y no me importa si Rosario quiere o no quiere ser psicólogo, no me importa, yo lo que sé es que estímulo más estímulo igual respuesta condicionada. Y puedo generar una ley que prediga cómo se va a comportar Rosario la próxima vez que quiera rendir escuelas. Es más, puedo decir cuánto va a subir su tensión arterial. Buenísimo. Y puedo predecir cómo hacer para que Rosario deje de subir presión arterial y actúe de una manera diferente. La puedo controlar, como puedo controlar al gato de Sol. Sol después le puede hacer precio si necesita controlar a su gato. Entonces, ¿a qué íbamos con todo esto? En 1913 Watson dice, eliminemos la mente, no nos hace falta. Sin embargo, algunas personas de los conductistas siguen utilizando conducta en un término un poco más amplio. Si hay experimentación y si hay la posibilidad de experimentar con cuestiones animales sobre cosas que hacemos los humanos. Y si lo llevamos a un ámbito más general, las multas que nos ponen son castigos. Para castigar, como mecanismo macrosocial, un comportamiento que socialmente es inadecuado, pasar el semáforo en rojo. Y entonces el conductismo funciona. Excepto en Córdoba, que seguimos pasando el semáforo, pero en general en el mundo el conductismo funciona. Luego aparece la cuestión de la conducta y el control. La necesidad vista en Norteamérica, siglo XX, de generar conocimiento útil para el control social. Con ello aparece la proliferación del neoconductismo, algunas variantes con respecto al uso del término comportamiento y, más allá de eso, la ciencia del aprendizaje. Ahora, ¿en qué varía esto? Bueno, varía en múltiples formas. Hubo múltiples investigadores en esa época que trabajaron el paradigma conductista, cada uno levemente distinto. Algunos, por ejemplo, Skinner, como describe Mariano Yela, apegándose a un método y diciendo, yo podría hablar, por ejemplo, de lenguaje,
puedo hablar de comportamiento social, puedo hablar de, pero mi investigación se refiere a cómo cierto comportamiento es seguido de una consecuencia y entonces ese comportamiento tiende a repetirse o no. Es un tipo de aprendizaje donde yo opero y hay una consecuencia. Y hay otros investigadores, por ejemplo, Tolman, Guthrie, donde van introduciendo otros elementos. Guthrie, por ejemplo, introduce simplemente el concepto de contigüidad. Contigüidad. Y eso es muy mecánico. Significa que si yo asocio dos estímulos entre sí, por contigüidad temporal, los aproximo temporalmente, voy a conseguir una asociación. No me pregunten cómo, solo por contigüidad hay asociación entre estímulos entre sí o entre estímulos y ciertos comportamientos. Tolman va unos pasos más allá y dice, pero fíjense que hay aprendizajes latentes, hay aprendizajes que no requirieron toda esa parafernalia de repetir estímulos y respuestas o conductas y sus consecuencias, no me hace nada. Por ejemplo, metamos una rata en un laboratorio, más específicamente, en un laberinto, y no les demos ningún premio, simplemente dejemos que la ratita deambule por ahí. Esa ratita que no tuvo ningún premio, no tuvo ningún castigo, no tenía por qué andar, sin embargo anduvo. Esa ratita, por lo tanto, no generó aprendizaje, no modificó su conducta. Sin embargo, esa rata habrá aprendido a manejarse en ese laberinto y luego hago un experimento para ver si la ratita aprendió cómo era el laberinto sin que yo le haga nada. Y lo que Tolman dice es, sí, tenemos mapas mentales, cosa que todo el mundo sabía antes, pero lo demostró. Y tenemos mapas mentales que generamos como un aprendizaje latente, oculto, sin modificación de la conducta y sin que haya mediado ningún proceso de lo que se estaban estudiando hasta ese momento. Entonces, ven ustedes que hay una serie de alejamientos de la conducta, como Watson la veía, para incluir cuestiones del organismo, sea, por ejemplo, variables fisiológicas, sea variables de tipo representaciones mentales, cogniciones, etc. Entonces, modificamos la idea de comportamiento incluyendo otras cuestiones de las que se hacen inferencias. Pero sí, sigue habiendo un énfasis en la objetividad de cómo se aplican los métodos y la utilidad de esa ciencia. ¿Vamos bien? Sí, profe. Genial. Fíjense lo que acaba de hacer Rosario. Ustedes, miren, yo voy emitiendo un comportamiento, voy hablando y hablo y digo chistes. Ustedes tienen las camaritas apagadas, no sé si se ríen o no se ríen. Entonces, yo sé si mis chistes funcionan o no funcionan. Eso sería un concepto mental. Hagámoslo en términos conductistas. Yo emito una conducta y digo un chiste. ¿Ustedes creen que se modificará la tasa de emisión de mis chistes de acuerdo a lo que yo obtenga del ambiente? Yo creo que sí. Y los conductistas dirían, claro. Skinner diría, por supuesto. Si ustedes tuvieran la camarita abierta y varios de ustedes cuando yo emito la conducta, chiste, me dan una consecuencia, sonrisa, y esa consecuencia, sonrisa, es apetitiva para mí, es algo que me agrade, entonces la probabilidad de que yo emita más chistes aumenta. Lo que acaba de hacer Rosario, lo mismo. Yo digo una pregunta. ¿Alguien sabe? Rosario dice sí. O Verónica dice sí. Lo que están haciendo es devolverme un feedback que yo busco. Entonces, si ellas me siguen respondiendo, lo más probable es que yo siga preguntando. Con lo cual llegamos a la conclusión de que vieron qué fácil es empezar a sacar leyes del comportamiento humano, de cómo podemos controlar la conducta de otros a partir de estímulos y respuestas que les damos, consecuencias que les damos. ¿Se entiende eso? Bueno, eso lo van a estudiar ustedes como
leyes del aprendizaje. Aprendizaje de tipo pavloviano, aprendizaje respondiente. Aprendizaje tipo skinneriano, aprendizaje operante. Aprendizaje vicario, aprendizajes latentes y una serie de teorizaciones, o bastante magras, pero teorizaciones al fin de cómo nos comportamos de acuerdo a distintas cuestiones. Aprendizaje vicario, por ejemplo, que lo tienen que haber leído por ahí y seguramente no tienen ni idea de qué es. ¿Qué es el aprendizaje vicario? ¿El de Victoria? No, no es el de Victoria. ¿Qué es el aprendizaje vicario? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Refuércenme. Cri, cri. Muy bien. Entonces, aprendizaje vicario es, fíjense ustedes, veamos el control social y los aprendizajes. Y en este caso nos vamos a meter en algo muy polémico. Ustedes, alguno de ustedes, tiene miedo a las gitanas. Fíjense, ¿tenemos miedo a las gitanas? Sí, dice, yo tengo miedo a las gitanas. Ajá. ¿Alguna vez alguna gitana le hizo algo malo? No. Sol, bueno, me deja sin gatito, pero voy a seguir experimentando con ella, no tengo problema. ¿Alguien alguna vez sufrió algo de un gitano? No, probablemente no. ¿A usted, Rosario, la gitana le hizo algo? Jamás. Es más, nunca pasé a más de 10 metros de cerca de una gitana, pero le tiene miedo. Es más, cuando vienen los gitanos, usted se cruza de vereda, ¿o no? ¿De dónde salió ese miedo condicionado a algo que para usted fue inocuo? Usted no tuvo ninguna experiencia, no tuvo experiencia de aprendizaje con ellos. Sin embargo, su mamá, cada vez que usted con su mamá de la manito iban, su mamá le apretaba fuerte la mano y cruzaba de vereda. ¿Qué significaba eso? Eso le hizo ver a usted, su cerebro aprendió, ahí hay que cruzarse de vereda y hay una situación de tensión. Entonces, usted aprendió sin que haya tenido usted una experiencia, simplemente porque otro humano le muestra algo, aún sin decirlo. Pero ahora vamos a algo más interesante. Por ejemplo, estoy yo y un hermano mío que es mono. Y entonces yo simulo comer una banana y morirme. O vomitar para no morirme. Ese primate que me mira, ¿qué creen que va a hacer cuando yo le dé una banana? Cuando Cecilia le dé una banana, porque yo voy a estar vomitando, ¿la va a comer? No, no la va a comer. Él no le pasó nada con la banana. Es más, solía comer bananas, pero me vio a mí responder con enfermedad ante esa banana y el mono dice, minga, a mí ahora me dan manzana, bananas nunca más. Aprendió sin que haya experiencia. Vio la experiencia de otro y ya aprendió. Eso es aprendizaje vicario. Los monos no dicen esas cosas, creo, por lo menos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, aparece el aprendizaje con distintas maneras de ser entendido en tanto término. En tanto aparece como condicionamiento pavloviano, como un método. Pavlov, fisiólogo ruso, utilizó una serie de experimentos y llegó a encontrar esto de los reflejos condicionados, que usted lo tiene que haber encontrado también hasta en el Villiquen, donde campanita y entonces comida y el perro saliva. Ahora campanita, pero no hay comida y el perro saliva lo mismo. Y entonces, decía Pavlov, ¿cómo es posible que se genere un proceso de digestión de alimentos sin alimentos? Porque la baba ya es un proceso digestivo. Y entonces descubrió el condicionamiento, los reflejos condicionados. ¿El COVID puede funcionar también, profe, si se muere o qué? Con el estornudo, y que el estornudo no siempre es ser COVID, sino alergia. Ahora tenemos miedo condicionado a cada cosa gracias a que nos han metido semánticamente, aprendizaje semántico, que también eso es posterior a esto que estamos hablando. Sí, hemos aprendido a partir de la palabra que si usted tose, entonces gran peligro. Y entonces alguien tose y a mí me entran unos nervios que ni se imaginan. Efectivamente, Fabricio.
Pero eso ya sería aprendizaje semántico, posterior en el tiempo, años 70. Ahora, Pavlov encuentra este método. Pavlov dijo, hay que estudiar los reflejos condicionados como objeto de estudio. No. Pavlov decía, fíjense qué interesante, entrenar a mis perritos condicionadamente para que respondan y yo poder estudiar otros procesos más interesantes. Por ejemplo, sus procesos de activación de tipo neurológicos. Pavlov empezó estudiando el proceso digestivo, la baba que largaba un perro. Le ponía unos tubitos de ensayo y medía cuánta baba largaban. ¿Y por qué? Porque estudiaba digestión. Y luego se dio cuenta que estudió algo y de casualidad encontró reflejo condicionado y esto es sistema nervioso. Y pasó a estudiar entonces sistema nervioso central con el método de este condicionamiento. Watson y sus colegas dijeron, no es el método. Eso es el objeto de estudio. Lo que hay que estudiar es el aprendizaje y no nos importa si el perro aprendió con el hígado, con el cerebro o con la mente. Lo que nos importa es estímulo, respuesta. El objeto de estudio se simplifica y se subsume a esta simple elementariedad. Claro que en estos momentos, luego, coincidiendo en temporalidad con el aprendizaje pavloviano, etc., Danziger dice, hay 3 contextos donde se solía estudiar el aprendizaje. La psicología comparada, de la que ya hablamos, la adquisición de habilidades, cómo uno aprende, por ejemplo, a escribir rápidamente en la computadora, a teclear sin mirar las teclitas, y el aprendizaje de tipo cognitivo, educativo, lo que ustedes están haciendo, aprendiendo psicología. Aprendizaje era todo ello. Y aprendizaje, algunos llegan a decir, sin embargo, por ejemplo, la adquisición de habilidades, las adquisiciones de tipo cognitivas son simplemente casos de el mismo aprendizaje. Skinner incluso llega a decir, el lenguaje es simplemente asociación de emito una serie de fonemas y entonces consecuencias y entonces aprendo a que emitiendo ciertos tipos de fonema de una complejidad absoluta obtengo ciertas consecuencias y logro entonces armar todo un esquema lingüístico simplemente con provisión de respuestas, de consecuencias sobre una conducta. Esto obviamente no se sostiene mucho con el tiempo, porque si no sería muy fácil hacerle hablar a cualquier animalito que tenga cuerdas vocales suficientes, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí aparecen entonces una serie de leyes de aprendizaje. Thorndike, en primer lugar, como un gran impulsor del conductismo y de las leyes de aprendizaje. Sin embargo, aprendizaje en sentido amplio. Es aprendizaje de habilidades cognitivas, es aprendizaje de habilidades mentales, es aprendizaje en un término más amplio de lo que Watson termina aceptando que es aprendizaje, porque incluye elementos intermedios. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Y hasta acá cierro el texto del querido Danziger. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la estructura de ese texto? Ese texto entonces nos está hablando de cómo se habla, de cómo se nombran ciertos procesos. E hizo el estudio de cómo fue evolucionando el hablar de psicología en términos de conducta, comportamiento, el hablar de psicología en términos de aprendizaje, de un tipo, de otro tipo, de leyes, pero cómo hablamos nombramos la mente y entonces acá hubo una ilusión de que se estaba haciendo una ciencia unitaria de los humanos, los bichitos y el sol, el gatito de sol, ¿sí? Bien. Todo lo que acabamos de decir conecta perfectamente con lo que Mariano Yela luego describe como la evolución del conductismo, que lo vamos a resumir muy rápidamente, porque es muy sencillo de leer. ¿De qué se trata? Mariano Yela nos dice, yo reconozco 5 etapas en esta evolución del conductismo. La primera parte que Danziger habla, obviamente Mariano Yela no la toma.
¿Por qué? Porque él habla de conductismo y Danziger habla de comportamiento, no conductismo. Entonces, ¿cuándo arranca esto? Y Mariano Yela dice, arranca con la etapa que ya voy a nombrar como nacimiento y difusión. La segunda década del siglo XX, de 1910 a 1930, con Watson a la cabeza, y donde se trata de un objetivismo antimentalista, que incluso Mariano Yela, como es un viejo español testarudo y mal hablado, supongo, a lo mejor no era mal hablado, llega a decir, hasta es estúpido lo que hace en algunos puntos Watson al intentar eliminar la mente como objeto de estudio. No hay mente. Eso es una cosa como muy, muy radical y que no se sostendría en el tiempo. Y efectivamente encontramos un conocimiento dogmático. Hay un dogma. El dogma es conducta observable. El resto no hay forma de que lo estudiemos. Y es más, no importa, no interesa, no existe. Elementalista, vamos a estudiar elementos discretos. Reduccionista, la mente se reduce a cuestiones físicas, fisicalista. Ambientalista, en tanto que la conducta depende de los estímulos, etcétera, del ambiente. Mecanicista, en tanto que yo respondo mecánicamente sin que medie voluntad, intención, deseo, decisión. Como un autómata, respondo a estímulos con mis respuestas que puedo ir modificando y aprendiendo. ¿Se entiende? Luego él describe la era de las teorías. Aparecen otros personajes que ya nombramos recién, Skinner, Hull, Tolman, Guthrie, donde ya nos escapamos de este dogmatismo. Lo que sí se mantiene es el objetivismo positivista, es el apegarse a un método y apegarse a ciertas reglas, pero sabiendo que pueden existir elementos que quedan fuera de mi sistema y de los que yo no voy a hablar simplemente porque no puedo con mi sistema hablar de eso. Por ejemplo, Skinner, sin embargo, y muchos otros, terminan metiendo la pata, porque Skinner escribe hasta un libro que se llama Walden 2. Walden, ¿lo conocen o no? Walden es un libro, Walden 2 es otro libro, y hay un Walden 3, escrito por Ardila. Bueno, en el Walden 2, Skinner describe una sociedad humana y donde va poniendo en juego estas cuestiones de aprendizaje del neoconductismo y describe, nada, la dinámica humana. Así, todo, en un libro. Aburridísimo a mi manera de leer, pero bueno, él era psicólogo, ¿no? La escritura se le dio mal, de mi modo de ver. Entonces, se apegan al objetivismo positivista. La intención es hacer ciencia objetiva positiva con métodos conductistas. Experimentación, medición, observación, replicación, falsación, etc. A partir del conductismo. Luego describe la época de las crisis, entre los 50 y los 60. Coincidentemente con esto, ya lo van a ver más adelante, aparecen los cognitivismos. Entonces, esta época hay una crisis interna porque dicen y una crisis externa. Una que se refiere a decir, hemos aplicado mal el conductismo, no nos hemos apegado a las leyes del conductismo, por lo tanto no hemos podido desarrollar un sistema teórico tal como el que habíamos predicho y no podemos controlar las cosas tal como habíamos prometido a la gente. Nada, prometido nada, pero no nos salieron, el programa no cumplió con lo que se esperaba. Y la otra crítica, la otra crisis es desde afuera, donde les dicen, ustedes fracasan como sistema teórico no porque no se hayan pegado a las reglas del conductismo. Precisamente por eso, porque las reglas del conductismo, su manera de experimentar, su fisicalismo, su eliminacionismo, es decir, su no atención a variables internas, hace que no puedan describir la conducta humana y por lo tanto fracasen como forma de estudiar al humano. El declive es con la aparición de la psicología de la conducta, donde es mucho más amplio y sí aparecen muchos elementos más que los conductistas radicales o los neoconductistas no aceptarían, como, por ejemplo, intencionalidades o como voliciones, etc. Y finalmente, la caída. Y la caída
implica un acercamiento temporal más hacia finales del siglo XX, donde ahora la conducta, el conductismo desaparece y la conducta es simplemente una forma de experimentar para comprobar hipótesis, pero ni siquiera la más importante. ¿Sí? Entonces, con todo esto yo ya he pasado hablando un montón de tiempo. Y espero que les haya servido para entender un poquito la estructura de estos textos. Pero ahora me tienen que reforzar. Y decir así, profe, sirvió, o castigar, que es otra de las contingencias posibles. Decir, profe, no le entendí una papa. Y ustedes dirán. Vamos a ver, voy a dejar de grabar, así también las condiciones estimulares empiezan a ser más favorables. Detengo la grabación.